Buenas tardes, me encuentro con José, Juan Carlos. y hoy les haremos unas preguntas. La primera pregunta es, ¿cuál es la velocidad permitida en zonas escolares u hospitales? La velocidad permitida en estas zonas es aproximadamente de 20 kilómetros por hora. Muy bien. Y la segunda pregunta es, ¿cuál es la velocidad permitida en zona urbana? 40 kilómetros por hora. La tercera pregunta, ¿cuál es la velocidad permitida en una zona rural despoblada? Yo Sí. diría que son unos 90. Muy bien. Y la última pregunta, ¿cuál es la velocidad permitida en las autopistas? 110 kilómetros por hora. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes. Hoy me encuentro con el muchacho Alexis Cáceres y hoy le haremos una entrevista. Pregunta número 1. ¿Sí sabe cuál es la velocidad permitida en zonas urbanas? 80. No. ¿Sabe cuál es la velocidad permitida en zonas escolares? 120. No, 20. ¿Sabe cuál es la velocidad permitida en zonas rurales despobladas? Yo te las voy a así, tú las arreglas. 100. 110. ¿Sí sabe cuál es la velocidad permitida en autopistas? 100. Hasta que llegue a su 120. Incorrecto, 90. Bueno, pues es el fin de esta entrevista. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Me encuentro con Hugo César y le haremos una encuesta unas preguntas del día de hoy. La primera pregunta, ¿cuál es la velocidad permitida en zonas escolares? 20. ¿Cuál es la velocidad permitida en zona urbana? A 40. 40. Otra pregunta, ¿cuál es la velocidad permitida en una zona rural o rural despoblada? 90 millas. Y la última pregunta, ¿cuál es la velocidad permitida en las autopistas? 110, 120. Bueno, pues, muchísimas gracias. Será. Buenas tardes, hoy me encuentro con Alberto Moreno y hoy le haremos una entrevista. Pregunta número 1, ¿cuál es la velocidad permitida en zonas escolares u hospitales? Según yo, es de 40 kilómetros por hora a menos. Máximo 40. No, son 20 kilómetros por hora. Ah, sí, bueno. Pregunta número 2, ¿cuál es la velocidad permitida en zona urbana? 60 kilómetros, ¿no? No, tampoco. 40. 40. Ajá. ¿Cuál es la velocidad permitida en una zona rural? Ay, sí, 60. 90. ¿90? 90. Sí. Ajá. ¿Dónde sacas eso? En una zona rural despoblada son 90 Ah, kilómetros por hora. despoblada. Pues no escuché la pregunta. Pues bien. deja terminar, eso son dos. Bueno, pregunta número Saludos, 4 Alonso Moreno. y la última. ¿Cuál es la velocidad permitida en las autopistas? De 100, 140, 160, 120. 110. 110. Pues que yo manejo 120 la carretera. Ay, perdón. Ya me pararon una vez. Bueno, pues, muchísimas gracias. Adiós. Buenas tardes. Hoy me encuentro con la maestra Camarena. Daniela. Andrea. Apúrale porque hay Ay, bueno, pues sí, los demás. La primera pregunta. ¿Cuál es la velocidad permitida en zonas escolares? Es de 20 kilómetros por hora y si estás en área de estacionamiento tiene que ser menor de 10 kilómetros por hora. Muy bien contestada, maestra. La segunda pregunta. ¿Cuál es la velocidad permitida en zona urbana? En zona urbana habitacional es de mínimo de 40 kilómetros por hora y cuando es en vías o en accesos principales de 60. Victoria, ¿qué imprimes? Ok, muy bien. La tercera pregunta. ¿Cuál es la velocidad permitida en una zona rural despoblada? Zona rural despoblada. Ajá. No, desconozco. 90 kilómetros por hora. Asombroso, ¿verdad? Los demás pueden participar también. Y última pregunta. ¿Cuál es la velocidad permitida en las autopistas? En las autopistas de 90 hasta 110 kilómetros por hora. Muy bien. Usted es la ganadora de este cuestionario. Ah, muchísimas gracias. Thank Por algo sé, you. porque hace mucho que no voy para mi rancho.